Entonces, continuamos con la audiencia de apelación. En el expediente 160, año 2018, cuaderno 11. Pasamos a la acreditación de las partes. Señorita Fiscal Superior. Muy buenos días, señora Presidenta, señores magistrados superiores, señores abogados. De parte del Ministerio Público, Teresa Nelly Tapia Cruz, Fiscal Adjunta Superior de la Coordinación Superior del Equipo Especial de Fiscales, caso Odebrecht, con casilla electrónica 48827. La defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrada. Buenos días, señores demás jueces superiores y de las demás ofertas procesales. Por parte de Procuraduría ad hoc, abogada Cintia Edith Aragón La Rosa, con colegiatura 47942, domicilio procesal en calle Antequera, 110 San Isidro, y casilla electrónica 83811. Gracias. Gracias. La defensa técnica. Buen día, señora Presidente, miembros de este colegiado superior, representante del Ministerio Público y todos los presentes. Se acredita el letrado Cristian Antonio Sánchez Sánchez, identificado con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, número 8208, casilla electrónica SINOE 97671, acreditándose como abogado defensor del ciudadano Jorge del Castillo Gálvez. Se encuentra presente mi patrocinado también en efectos de participar de esta diligencia. Gracias, doctor. Para que pueda acreditarse el señor Jorge del Castillo. Prenda su micrófono, señor Castillo. Sí, disculpe. Jorge del Castillo Alves, con DNI 066-56534. Señorita especialista de cuenta. Buenos días, señora Presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Es materia de alzada el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la resolución número 16 de fecha 4 de octubre del 2024 que resolvió declarar infundado el pedido de cuestión previa deducida por la defensa técnica de Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez respecto de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado en agravio del Estado. En consecuencia, declaró nulo todo lo actuado. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. A ver, pareciera que hay una equivocación, señorita especialista. La resolución que viene en grado es una resolución que declaró fundada una cuestión previa y es la resolución que ha sido apelada por el Ministerio Público. Con esa aclaración, se pregunta a la señorita Fiscal Superior si persiste en su recurso de apelación. Si es postura del despacho superior, ratificarse en su recurso. Tiene, doctora, hasta 10 minutos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Previamente a la locución, es importante marcar la cronología de este caso, porque en este caso ya ha habido un pronunciamiento sobre la cuestión previa deducida por el recurrente con resolución 4 del primer juzgado en investigación preparatoria del 24 de mayo del 2024 que declaró infundada la cuestión previa. Esta resolución se elevó y su superior colegiado emitió la resolución 10 del 19 de agosto del 2024, en donde se decreta la nulidad. No se pronuncia sobre si era correcto o no el planteamiento del Ministerio Público. Lo que se indica es que quedaba en obligación del recurrente proveer de información necesaria al órgano jurisdiccional con relación a la fecha de juramento, incorporación e inicio de mandato como congresista de la República. Y ese fue el objeto de la nulidad. Se realiza nuevamente el debate correspondiente ante otro juzgado de investigación preparatoria y este ocurre el 12 de septiembre del 2024. Finalmente se emite la resolución número 16, que es objeto de apelación por cuanto se declaró fundada la cuestión previa. Entonces, el objeto de la apelación por parte del Ministerio Público, la Fiscalía Provincial en su recurso de apelación y que es oralizado en esta oportunidad por la Fiscalía Superior, el principal argumento ha sido que no se tuvo en cuenta lo postulado por esta Fiscalía durante el debate de fecha 12 de septiembre del 2024, que en síntesis fue que los hechos no se vinculaban a su condición de congresista, sino como secretario general del Partido Aprista Peruano.
Esto se indicó por parte del Ministerio Público cuando inició el debate a los 27 minutos de iniciada la audiencia, y también se puede corroborar, que lo ha hecho esta Fiscalía Superior, en la página 1971 de la disposición 74, que es la disposición de formalización contra el imputado Jorge del Castillo, en lo que concierne a asociación ilícita, y posteriormente en la página 1997 de esta misma disposición, en lo que concierne al delito de lavado de activos agravado. Sin embargo, aquí debemos hacer atingencia como Fiscalía Superior de una circunstancia que podemos conocerla como circunstancia sobreviniente, que viene a ser el cómputo del plazo y que justamente este cómputo es el que fue decisivo para que su superior colegiado en su momento decretase la nulidad. ¿Y por qué decimos ello? Ya hemos señalado que el debate ocurrió el 12 de septiembre del 2024, sin embargo también el señor juez al momento que resuelve declarar fundada la cuestión previa, lo hace en su condición de congresista, no explica el tema, por qué estaría equivocado, lo aseveró el Ministerio Público como secretario general, pero principalmente hace referencia a los cargos y verificada al periodo congresal. Y un periodo fue del 2011 al 2016, la fecha de juramentación había sido en mayo, pero luego tuvo otro periodo del 2016 hasta el 30 de septiembre del 2019, ¿no? Donde ocurrió la disolución del Congreso, y no solo el señor Jorge del Castillo, sino otros entonces congresistas, ¿no? Cesaron en funciones congresales. Siendo así, y teniendo en cuenta el artículo 450 del Código Procesal Penal respecto a los años a que les alcance esta prerrogativa y que declaran fundada una cuestión previa, debemos tener en cuenta que el 450.10 señala que vencido el plazo de 5 años debe estar sometido a las reglas del proceso penal común. Y esta circunstancia la tuvo en cuenta este superior colegiado cuando en la decisión que emitió en su momento y que decretó la nulidad, señaló en el fundamento 3.10 y al momento de la incoación del procedimiento venció el plazo, no cabe este procedimiento o esta prerrogativa conforme al 450.10 del Código Procesal Penal. Y eso también debe tenerse en cuenta en otra resolución que emitió ese superior colegiado y que incluso fue objeto de comentario por parte de la defensa del señor del Castillo durante la audiencia que es objeto de apelación, que viene a ser el incidente 160-2018-9, donde su superior colegiado tuvo en cuenta esta fecha 30 de septiembre del 2019, ¿no? Y señaló también que durante ese periodo era la Fiscalía de la Nación la autoridad competente, pero superado ese periodo ya correspondía, pues, seguirse la causa por el procedimiento ordinario. Entonces, ante estas circunstancias sobrevinientes, señores magistrados superiores, esta Fiscalía Superior estima que habría operado una sustracción de la materia respecto a la cuestión previa, porque ya no existiría esta prerrogativa, ya habría vencido. Tanto así que si, digamos, en el supuesto que no se aceptase la postura que hoy esbozamos y se nos ordenase enviar todos los actuados a la Fiscalía de la Nación, estos no serían devueltos bajo el mismo argumento, porque ya un caso contra otro de los procesados, en este caso, que es el señor Velázquez Quesquén, pero en otro expediente ante otra fiscalía, la Fiscalía de la Nación, teniendo en cuenta esta fecha 30 de septiembre del 2019, devolvió a los actuados. Y en este caso, tenemos conocimiento que este despacho fiscal ha emitido la disposición 112, donde la Fiscalía de la Nación ha devuelto las carpetas fiscales respecto justamente a los otros procesados, Mauricio Mulder y Velázquez Quesquén, en este mismo caso, justamente argumentando que el 30 de septiembre del 2019 más 5, 30 de septiembre del 2024, ya no les alcanzaría esta prerrogativa, por lo tanto, ya no sería fundado o fundable esta cuestión previa en el supuesto que se le considere aún como congresista de la República. Eso lo tomamos a consideración su colegiado y por ello nos ratificamos en nuestro recurso impugnatorio. Se corretrasladaba a la defensa técnica por el mismo tiempo, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Perdón, la señorita procuradora está solicitando el uso de la palabra, señora magistrada. Luego del debate entre el Ministerio Público y la defensa técnica, doctora Aragón. Perfecto.
Bien, señora presidenta. Quisiera partir de la siguiente premisa. Señores magistrados, la señorita fiscal, el día... A ver, se congeló. La Fiscalía Común. ¿Se me escucha, señorita magistrada? Disculpe. Sí, doctor. Bien, nuevamente. La señorita fiscal superior, ratificando el hierro en el que incurría la Fiscalía Provincial del equipo especial, nos dice el día de hoy que respecto de mi patrocinado, Jorge del Castillo Gálvez, solo era posible procesársele bajo un procedimiento especial de alto funcionario en la medida que haya cometido un delito de función. Desconociendo para tales efectos que la inmunidad parlamentaria tiene dos vertientes: una inmunidad de enjuiciamiento y procesamiento y una inmunidad de no juzgamiento como tal propiamente dicho. La señorita fiscal el día de hoy nos vuelve a indicar que respecto de mi patrocinado no podría acreditarse que nos encontrábamos ante un delito de función. Sin embargo, del propio factum, señorita magistrada, señores miembros de este colegiado, ustedes podrán advertir que se imputa la comisión de delitos de asociación ilícita y lavado de activos por presuntamente ser miembro del Partido Aprista Peruano. Sin embargo, la materialización de las conductas que permitieron esto fue como congresista de la República. No es cierto que esta digna sala declaró nula la resolución del primer juzgado de investigación preparatoria que desestimó en una primera oportunidad la cuestión previa en razones de que faltaba documentación. No es cierto. Lo que esta sala superior en su oportunidad indicó es: acredítese de forma concreta cuáles son los periodos de interrupción como congresista de la República del señor Jorge del Castillo. Y para tales efectos, la inmunidad de procesamiento y la inmunidad parlamentaria propiamente dicha no solo abarca los 5 años que ha indicado la señorita representante del Ministerio Público, sino que conforme a lo previsto en el artículo 452, numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal, esta inmunidad se extiende hasta un mes después de haberse culminado o cesado con las labores parlamentarias. Al respecto, ya la Corte Suprema, precisamente la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, en el expediente 2/2017, CLIC, hace referencia al sustento normativo y jurídico de esta institución, Y al respecto, nos indica que tendrá que advertirse, señores magistrados, que la inmunidad como tal no puede ser soslayada. El día de hoy, la representante del Ministerio Público nos dice: señores magistrados, en este caso ha acontecido ya o ha concurrido una causa sobrevenida y por tanto habría sustracción de la materia. Pero miren cuán grave sería amparar esta pretensión, porque de amparar esta pretensión, esta sala ratificaría todos los actos de investigación recabados desde el 8 de abril del 2023, periodo en la que mi patrocinado gozaba de inmunidad de procesamiento y de inmunidad parlamentaria, y se mantendrían como válidos. La afectación al debido proceso, que no nos supo explicar el día de hoy la señorita representante del Ministerio Público y que solo fue mencionado en su recurso impugnatorio, se vería más bien soslayado y vulnerado si se ratifican actos de investigación que fueron recabados durante este periodo. ¿Por qué? Porque a mi patrocinado se le desvió del procedimiento preestablecido por ley, porque a mi patrocinado no tenía que investigarlo
una fiscalía especializada ni común, porque a mi patrocinado, conforme lo señala la propia Constitución, debía ceñírsele bajo el procedimiento previsto para altos funcionarios y en este caso congresistas. Es decir, debía pasarse previamente por el Congreso. Por tales fundamentos, señores magistrados, a fin de no verse vulnerado el derecho de mi patrocinado a ser investigado por un fiscal competente y no ver soslayada la garantía constitucional al debido proceso, lo pretendido por la representante del Ministerio Público debe ser desestimado, siguiendo una línea de predictibilidad del propio expediente judicial 160-2018 en los incidentes 9 y 10 de los excongresistas Mulder y Velázquez Quesquén respectivamente. Por esas consideraciones, creemos que este recurso impugnatorio debe ser declarado infundado. Muchas gracias. Señorita fiscal, hasta 3 minutos. Sí, empecemos por la parte normativa. La defensa ahora nos dice, se olvida que también tienen hasta 5 años y un mes, pero también creo que se olvidan que existen 2 títulos. Uno, donde habla del proceso por delitos de función, y el otro, el proceso por delitos comunes. La Fiscalía Provincial en su alocución hizo referencia a que no estábamos hablando de un delito de función, y la defensa más bien dijo que sí podría considerarse como un delito de función y por ello es que se le tiene que alcanzar este plazo. Entonces, ¿qué nos dice el Código Procesal Penal? Nos dice, en el caso de delitos de función, el artículo 449 señala que hasta 5 años después de haber cesado en sus funciones. Y luego el 450.10 hace referencia a que vencido este plazo, se somete a las reglas del proceso penal común. Pero si invoca el mes, tendría que ser un delito común. Entonces, no es que se sumen los 2 plazos, es uno u otro, ¿no? Dependiendo cómo se interprete. Eso por un lado. Por otro lado, aún teniendo en cuenta la teoría ahora postulada por la defensa, también ya se habría superado, porque del 30 de septiembre de 2024, un mes más sería 30 de octubre de 2024. Actualmente nos encontramos en marzo del 2025. Por lo tanto, ya habría sustracción de la materia en el sentido de que ya habría desaparecido esta causa, que es esta prerrogativa. En el caso que se asumiera la posición que invoca la defensa, ¿no? De que tendría que tenerse en cuenta la prerrogativa congresal y que no sería correcto de que haya sido como secretario general, sino utilizando su función congresal. Entonces tenemos 2 consecuencias. Si se asume el criterio de que no tiene que ver con su función congresal, podría ser hasta válido lo que señala, pero si se asume el criterio que sí tiene que vincularse con la función congresal, tendría que respetarse esta regla. Y como bien ha invocado la defensa al momento de culminar su alocución, debe tenerse en cuenta los precedentes. Y justamente a ello nos referimos. En este mismo incidente, el superior colegiado, en la resolución que hemos dado cuenta al intervenir por primera vez, se señaló que si venció este plazo de 450.10, no cabe ya este procedimiento. Eso lo dice la norma, es claro. Y en los otros incidentes de los otros excongresistas apristas, también se hizo referencia. En el incidente 9, correspondiente a Velázquez Quesquén, también se tuvo en cuenta esta fecha 30 de septiembre del 2019 y que luego también es la misma fecha en que el señor del Castillo, o procesado, habría cesado en funciones. En tal sentido, carecería de objeto. O por último, ya si no está de acuerdo la defensa con esta tesis de la sustracción de la materia. Si bien es cierto, el debate fue el 12 de septiembre del 2024 y no existía, ¿no? O no se había superado este plazo, lo cierto es que la resolución 16, que es la que declara fundada la cuestión previa, se emitió el 4 de octubre del 2024. Esto es, después que se había superado este plazo. De alguna manera, en todo caso también, el juez pudo haberlo tenido en cuenta en su resolución y también eso sería objeto de una nulidad. Por estas consideraciones nos ratificamos en nuestra pretensión impugnatoria. La defensa técnica hasta 3 minutos. Muy concreto, señores magistrados. Miren ustedes,
El artículo 16 del reglamento del Congreso, específicamente aprobado por artículo único de la resolución legislativa del Congreso 011-2024, publicada el 23 de octubre del 2004, nos señala que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Señores magistrados, la señorita fiscal hoy trae a debate de que solo en los delitos comunes en donde existe inmunidad de procesamiento se aplica la regla de un mes posterior para tener una inmunidad. Cuando el propio reglamento del Congreso ni la ley hace tal distinción. Entonces pretende dar una interpretación distinta o contraria a la prevista de la literalidad de la norma. Y esto no beneficia en este caso a mi patrocinado, sino más bien desde la tesis del Ministerio Público es contraria a sus intereses y tesis de defensa. Como segundo punto, nos hace alusión de que existen precedentes. Invoqué un precedente en concreto de la Corte Suprema de la República. La señorita fiscal pretende que ustedes, miembros de esta digna sala, se sujeten como precedente a lo ordenado por una Fiscalía Suprema, que no tiene carácter vinculante respecto de sus decisiones, señores magistrados. Y finalmente, nos señala que habría concurrido la sustracción de la materia. Pero ¿cuál fue el resultado de declarar fundada la cuestión previa, señores magistrados? Que se declare la nulidad de todo lo actuado. La nulidad desde un alcance de una afectación a una garantía constitucional. En este caso, al debido proceso, al procedimiento preestablecido por ley. Y esto está previsto en el artículo 150, numeral 1, literal D, señores magistrados. ¿Y cuál es la consecuencia precisamente de que un acto sea declarado nulo? Ustedes lo conocen mejor que yo. Que éste sea insubsistente, que no tenga ningún tipo de validez. Lo que pretende la señorita representante del Ministerio Público es que se venden los ojos, señores magistrados, y que como presuntamente aconteció y sobrevino una sustracción de la materia, se dé por válido todos los actos procesales, todos los actos de investigación generados en contra de mi patrocinado por una fiscal que no era competente, por un juez de investigación preparatoria que no era competente. Por dichas consideraciones nos ratificamos en nuestra pretensión de que la apelación sea desestimada. La defensa de la Procuraduría, si desea intervenir. Señorita especialista. Doctora, la Procuradora Pública ha salido de la plataforma, estoy comunicándome con ella. Doctora, disculpe, me ha llegado un mensaje de la señorita, la doctora Aragón, donde indica que tiene problemas de conexión. A ver, esperaremos un tiempo prudencial porque ella ha estado en la sala. Sí, disculpen, ¿me escuchan, por favor? Doctora Aragón. Sí, doctora, disculpe, sino que tuvimos un problema de conexión aquí en la Procuraduría General y eso dificultó. Sí, doctora, ahí para poder se me concede, doctora. sí, para que se me conceda el uso de la palabra. ¿Me escucha? Está bien, puede hacerlo, doctora.
Bien, señora presidenta, por parte de la Procuraduría solicitamos que se declare nula la resolución venida en grado, la resolución número 16, en mérito de los siguientes argumentos, conforme presentamos nuestro escrito de absolución de traslado, conforme absolvimos. Hay que mencionar la resolución número 16, que es venida en grado, que declara fundada la cuestión previa. La Procuraduría sostuvo desde el inicio del debate que este caso específico del investigado Jorge del Castillo no es igual que de los otros excongresistas, Mulder y de Velázquez-Quesquén. ¿Esto en mérito a qué? A que en el cómputo del tema de la función congresal hay una interrupción respecto de los periodos que tuvo. Los hechos que son materia de investigación, tanto en el primer debate como en el segundo debate a nivel de primera instancia, se hizo la precisión que son delitos tanto de lavado de activos como del delito de asociación ilícita para delinquir. Ambos delitos no son delitos o no debería tratarse como delitos de función, porque los cargos en los cuales o los fácticos de los que se está haciendo la investigación en esta carpeta 51-2018 básicamente es por haber recibido el dinero de financiamiento de Odebrecht respecto para financiar las campañas y en su función de secretario general del partido político del APRA. Por ende, estos delitos de asociación y de lavado de activos no tienen nada que ver con el tema del delito de función y por ende la Procuraduría sostuvo eso para efectos de que no se aplique el tema del artículo 99. Aunado a ello, por el tema del cómputo, que es lo que se ha venido cuestionando o siendo materia del debate en las primeras instancias, mencionamos que aquí la persona de los hechos que son materia de investigación son en el periodo del 2006 al 2011. Y por ende, la prerrogativa que tenía es, obviamente, como congresista del 2006 al 2011 y habría concluido en la fecha del 2016. Extender o contabilizarle el segundo periodo congresal que asumió hasta el 2019 sería desnaturalizar la figura del artículo 99 y en sí generar impunidad, porque en todo caso los hechos son del año 2011, son los que son materia de investigación. Esa es la posición inicial y ese es el primer argumento por lo cual la Procuraduría solicita la nulidad de la resolución, pero frente a este pronunciamiento el ACUO no nos mencionó, no motivó ni esgrimió algún argumento al respecto. Por eso es que esta Procuraduría sostiene que en todo caso hay una falta de motivación respecto de estos agravios y de este tema de debate que fue planteado. Pero sin perjuicio, o en todo caso poniéndonos en el escenario que la resolución 16 hace el cómputo hasta el 30 de septiembre del 2014, también hay que ver que la emisión de la resolución, que es del 4 de octubre del 2024, para esa fecha también ya había extinguido el tema del plazo de la prerrogativa, y eso también lo menciona el expediente 30-2010 habeas corpus del Tribunal Constitucional, donde desarrolla por los principios de corrección funcional y unidad de la Constitución, en el fundamento jurídico 6 de esta sentencia del tribunal, que la prerrogativa al vencer los 5 años se extingue de pleno derecho. En todo caso, esos 5 años ya habrían concluido en el cómputo inicial que la Procuraduría mencionó, que en todo caso no le quepa, y así nos pusiéramos en el escenario del 30 de septiembre del 2019, contando los 5 años más de prerrogativa, también habrían concluido a la fecha. Por eso es que encontramos que no hay una motivación debida para que en todo caso la resolución venida en grado no tiene la motivación ni ha brindado argumentos respecto de estos cuestionamientos. Y aunado a ello también debe mencionarse que en este mismo proceso también se tienen los incidentes de los excongresistas, el investigado Mulder y el investigado Velázquez-Quesquén, que en todo caso en los cuales la Fiscalía de la Nación ya con disposición 1 en cada una de sus carpetas, la carpeta 294 y la carpeta 288, ha emitido una disposición mencionando que no tienen competencia a la fecha para conocer los casos porque la prerrogativa ya se caducó de pleno derecho por el tema del transcurso del tiempo. Y tal es así que ha sido devueltas esas carpetas, esas incidentales, y la Fiscalía del Sexto Despacho, a cargo de esta carpeta 51-2018, ha emitido la disposición 119, reiniciando las investigaciones
contra los investigados, porque obviamente los delitos son delitos comunes de asociación ilícita y de lavado de activos, conforme se mencionó al inicio de la presentación. Por todos estos argumentos, la Procuraduría sostiene que debe declararse fundada la apelación planteada por el Ministerio Público, se declare nula porque hay una falta de motivación respecto de los agravios que se ha precisado y en todo caso se emita una resolución de acuerdo a derecho en una nueva audiencia que se disponga. Esos son los argumentos, señora magistrada. Gracias. A ver, se corre traslado a la defensa técnica. Doctor Sánchez. Muchas gracias, señora magistrada. Yo quisiera iniciar haciendo invocación a la misma sentencia del Tribunal Constitucional precisada por la señorita procuradora. ¿Y qué nos dice en su literalidad esta sentencia? Que no existirá, a medida de corrección, ninguna posibilidad, después de vencidos los 5 años, que se garantice o que se extienda algún tipo de inmunidad. ¿Y cuál es la cuestión jurídica que deben tener en cuenta, señores magistrados? Que precisamente el transcurso del tiempo y el cómputo de los plazos acá de 5 años en el periodo de interrupción no se cumplieron. Y esto fue precisamente lo que en su oportunidad esta sala superior requirió para poder pronunciarse sobre el fondo. Se acreditó a nivel de este incidente que fue declarado fundado, que mi patrocinado fue congresista de la República desde el año 2006 hasta que cesó en el cargo el 27 de julio del 2011. Sin embargo, el Ministerio Público y la Procuraduría invocan de que hay un periodo de interrupción, ¿correcto? Sin embargo, mi patrocinado, si fuera cierto que existiría el periodo de interrupción y que mi patrocinado ya no gozaría de la inmunidad parlamentaria y de procesamiento, esta debió vencer el 27 de agosto del 2016, es decir, un mes después de cumplidos los 5 años. Sin embargo, mi patrocinado fue declarado congresista de la República el 30 de mayo del 2016. Díganme ustedes, señores magistrados, ¿se ha cumplido con lo que el Tribunal Constitucional ha referido para verificar si se da o no la pérdida de la inmunidad parlamentaria? La respuesta es negativa. Se pretende al día de hoy que se declare nula una resolución, que se vuelva a emitir un pronunciamiento en donde posiblemente se tenga que alegar una posible sustracción de la materia. Pero ante esta causa sobrevenida, también invocamos nosotros como cuestión de debate que se analice si es que corresponde o no declarar la validez de los actos de investigación recabados cuando no era competente una fiscalía para investigar. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque si nos damos cuenta y bajo un criterio lógico, la Fiscalía Suprema, dando cumplimiento al ordenado por esta sala en los incidentes del congresista Mulder y del congresista Velázquez, indican, ¿sabes qué? Yo ya no soy competente para investigar. ¿Por qué? Por el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué están reconociendo como tal estas Fiscalías Supremas? Que en su oportunidad sí lo eran. Y si en su oportunidad sí lo eran, queda más que evidenciado que a estos congresistas, tal cual sucedió con mi patrocinado, se les desvió del procedimiento preestablecido por ley. Quedará ya en su judicatura, señores jueces superiores, declarar la nulidad de todos los actos de investigación y que actúe el Ministerio Público conforme a sus atribuciones, no manteniendo actos de investigación, no manteniéndolos, porque esto claramente transgrediría los derechos de mi patrocinado. Eso es en cuanto tendría que decir,
y cuestionando los argumentos de la Procuraduría, ya que no van en la misma línea del recurso impugnatorio del Ministerio Público. Gracias, doctor. Ninguna pregunta de mi parte. ¿Alguna pregunta, doctor Percauso? Sí, doctora. Señora fiscal, usted está imputando como nomen juris delitos comunes al señor Castillo. Y señor magistrado, lo que se postula es que no se le señaló en su condición de congresista, sino de secretario general del partido aprista. Sin embargo, aún sin tener en cuenta la postura planteada y teniendo la postura que mantiene la defensa, que sí sería como congresista, nosotros señalamos que la prerrogativa ya habría vencido. Por eso es que nos estamos planteando sustracción. Esa fecha que el señor que era el secretario general, ¿era congresista o no era congresista? Sí, sí era congresista. Ya. ¿Eso tiene que ver con el aporte de los $200,000? ¿Eso es lo material? En cuanto a los hechos, sí, justamente el delito está con asociación ilícita y por lavado de activos, específicamente le señalo que se indica por la asociación ilícita, habría realizado conductas por maculados provenientes de fuente ilícita de la caja 2 de Odebrecht y relacionadas con un plan criminal en el cargo de secretario general 2 del Partido Aprista Peruano. Eso es lo que señala en la imputación en la página 1971. Y en cuanto al lavado propiamente dicho, en la página 1997 de la disposición 74, se indica entrega de dinero maculado proveniente de la fuente de Odebrecht, relacionado por información de OMPE a partir del proceso de fiscalización electoral. Eso es lo que se dice. Entonces, la fecha que aparentemente se recepcionó era cuando el señor era congresista y tenía el cargo de secretario general. Así Este era el cargo. Y la cuestión material era recepcionar $200,000 a través del señor Castro para la campaña. Esa era la cuestión material. Correcto. Entonces ahora estamos discutiendo si le corresponde o no el antejuicio. ¿Sí? Si se ha vencido el periodo o no. La norma, usted dice que solamente tiene 5 años cuando el congresista comete un delito de función. Esa es su tesis. Sí, estamos invocando el 450.10, que también fue invocado por su superior colegiado cuando declaró nula la resolución anterior. Es su tesis. Y la tesis de la defensa es no. Es para todo delito que cometa en el ejercicio de congresista. ¿Correcto? ¿Así es la tesis, señor defensor? Conforme, señor magistrado. Así es. Es su primer punto a resolver. Pero yo estoy acá viendo la norma y pareciera que habría que revisarlo todos. Hay varias normas. En el Código Procesal Penal, en el 450, por ejemplo, habla el proceso por razón de la función pública. Y nos señala el 450 todo el procedimiento. Sin embargo, en el 452 es mucho más específico. Está vinculado a congresistas que cometan delitos comunes. Sin embargo, en ambos casos es competencia de la Corte Suprema. Señora fiscal, por favor, ¿me puede dar una opinión o capaz yo esté equivocado sobre el 452 del Código Procesal? Sí, señor magistrado. En el caso de proceso por delitos comunes, ¿no? Específicamente, y aquí se hace referencia a lo que señaló la defensa de que hasta un mes de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de investigación hasta que el Congreso, ¿no? o el Pleno siga el procedimiento.
Y aquí hace referencia justamente a la Corte Suprema en la modificatoria del 24 de julio del 2021. Sin embargo, estos hechos son anteriores y por eso nosotros hacíamos referencia a la norma vigente, ¿no? Donde en esa época, ¿no? Donde señalaban los delitos comunes no atribuidos a los congresistas, que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de enjuiciamiento hasta que el Congreso, siguiendo el procedimiento parlamentario, lo autorice. Eso es lo que señalaba el 452.1. Es luego cuando ya modifican que hacen la injerencia de la Corte Suprema de la Ley. El 421, usted dice el 2021, ¿ya estábamos en inversión preparatoria o estábamos en inversión preliminar? La investigación preparatoria contra el señor del Castillo se inicia con la disposición 74 del 8 de abril del 2023. 2020. Y 3. Entonces ya estaba vigente esta norma. A la fecha de investigación preparatoria, pero los hechos tienen que ver con el periodo congresal. Estamos hablando de norma procesal, doctora. Estamos hablando de norma procesal, no norma sustantiva. Habría que revisar un poquito todos, porque es muy particular. Señor defensor, con esto concluyo. Creo que su patrocinado tuvo, en su periodo congresal hubo un interregno, hubo un periodo en que no fue congresista. ¿Nos puede precisar eso, por favor? Sí, señor magistrado. Mi patrocinado fue congresista de la República en el periodo 2006-2011, que concluyó el 27 de julio del año 2011. Hubo un periodo de interrupción entre el 2011 al 2016, ¿correcto? Y fue elegido y nombrado formalmente congresista con su credencial del Jurado Nacional de Elecciones el 30 de mayo del año 2016. Es decir, incluso antes de cumplirse los 5 años que vencían el 27 de julio del 2016, señor magistrado. Entonces quiere decir, la formalización se dictó cuando el señor era congresista. No, señor magistrado, la formalización es del 8 de abril del año 2023. Lo que he indicado es que mi patrocinado fue congresista del año 2006 al 2011, del 2011 al 2016 no fue congresista y fue elegido nuevamente del 2016 al 2021. Sin embargo, hubo el cierre del Congreso en el año 2019. Correcto. Es todo, señor presidente. Preguntas del doctor Javier Valverde. Ninguna de mi parte, doctora. Gracias. Hemos concluido con las preguntas. Se le va a ceder el uso de la palabra al señor Jorge del Castillo. Lo escuchamos. Señora presidenta, me abstengo de hacer un comentario. Yo confío en las resoluciones de la Corte. Me abstengo de eso. Gracias. Bueno, hemos concluido con la audiencia. La resolución va a ser expedida en un plazo razonable y notificada en sus casillas electrónicas. Buen día a todos. Muy buenos días. Buenos días.